Bien, pues en esta segunda parte del videotutorial, pues vamos a comenzar creando un paquete nuevo que lo vamos a denominar pues búsqueda aproximada. Esto sería búsqueda aproximada. Y en este paquete de búsqueda aproximada, lo primero que vamos a hacer es conectar con, cargar el archivo de texto. Bien, pues para eso voy a crear una nueva tarea de flujo de control, en el flujo de control, una tarea de flujo de datos, perdón. Y una vez creada esa tarea de flujo de datos, voy a entrar a definir los pasos que va a tener que va a tener esta tarea de flujo de datos. Lo primero que va a hacer es, vamos a definir una tarea de origen de archivo plano. Vamos a cargar el archivo plano. El archivo plano que vamos a cargar es el que contiene la lista de clientes. Voy a definir una conexión. El archivo al que voy a acceder es el de clientes aproximados. Y bueno, pues vamos a comprobar qué aspecto tiene este archivo, ¿no? Vista previa, bien, vemos que aparecen perfectamente, pero la primera fila son los nombres de columna. Por tanto, voy a ir a general y voy a indicar que los nombres de la primera fila, ¿no?, son la primera fila contiene el nombre de columna, y ahora cuando paso a vista previa, puesto ya si es correcto. Ahora voy a indicar que esto se va a llamar, por ejemplo, clientes aproximados. Clientes aproximados. Y ya tenemos definida nuestra conexión. Ahora voy a definir la primera tarea de búsqueda. La tarea de búsqueda en la que va a buscar las coincidencias. Bien, pues eso lo tenemos disponible en transformaciones de flujo de datos y voy a crear una tarea de búsqueda. La tarea de búsqueda tiene como entrada la salida del origen de archivo plano, que ya que estamos aquí, pues voy a aprovechar y la voy a llamar cargar clientes. Que va a realizar la carga de clientes. Esta tarea de búsqueda, pues vamos a hacer doble clic sobre ella y en primer lugar, pues vamos a tener que definir la conexión. La conexión, efectivamente, la conexión va a ser a una base de datos, a la base de datos de pruebas, que es donde se encuentra disponible la tabla de ocupaciones sobre la que voy a realizar la contrastación, no voy a hacer la correspondencia de los nombres de la ocupación que me llegan por el archivo de texto y el ID de ocupación que tengo que buscarle. Bien, las ocupaciones se encuentran disponibles en la tabla de ocupaciones, que está disponible aquí. Muy bien. Y el mapping, o el join, se tiene que hacer a través de la columna title del archivo de texto con occupation label de la tabla, tal y como teníamos disponible, fijaros, en occupation. Si sacamos el contenido de occupation, seleccionamos mi primera fila, aquí estaba el nombre de la ocupación y el ID de la ocupación. Bien, pues entonces lo que nos interesa a nosotros es hacer ese join y que nos añada además el ID de la ocupación. Bien, pues en avanzadas, aquí no tenemos que hacer nada, y lo único sí nos falta una cuestión, es en general. En general, ahora lo que tenemos que ver es las filas que no coincidan, si las vamos a tratar como error o las vamos a tratar de otra forma. No queremos que se lance un error, sino que lo que vamos a hacer es redirigir la fila a resultados no coincidentes, para tratarlo en una tarea posterior, que es la tarea de búsqueda aproximada. Este paso es muy importante, es decir, no queremos que se produzca un error, sino que las filas que resulten, o mejor dicho, que no coincidan con el criterio de búsqueda, que pasen a una etapa posterior, que es la que vamos a definir ahora mismo. Bien, pues entonces esa tarea va a ser una tarea de búsqueda aproximada, que es la que se realiza aquí. Bien. También tenemos que saber que se va a realizar una unión de todo, que la voy a ir colocando ya aquí abajo.
Y la primera, pues lo que hace es que buscar correspondencia, ocupación, ID. Bien, el resultado de las filas coincidentes debería pasar a unión de todo. Vamos a realizarlo. Hago clic y me va a indicar qué salida es la que quiero redirigir, porque tiene dos tipos de salidas, los valores que coinciden o los valores que no coinciden. En este caso me interesa entregarle a unión de todo la salida de los valores coincidentes de la búsqueda. Muy bien, entonces esa es la primera entrada que va a tener unión de todo. La segunda, o mejor dicho, la segunda salida que proporciona esta tarea, que es la tarea, los valores no coincidentes, pues son los que le vamos a entregar a la búsqueda aproximada. Vamos a colocar aquí un poquito más a la derecha y voy a arrastrarle de nuevo el verde y como ya he especificado qué ocurre con los valores coincidentes, automáticamente me especifica que estos son los que se pasan por aquí, son los no coincidentes. Bien, pues ahora la búsqueda aproximada, vamos a personalizarla y de nuevo pues vamos a tener que utilizar los datos que me llegan, hay que hacerle el join con la tabla de ocupaciones. Pues selecciono la tabla de ocupaciones aquí, de nuevo. En principio esto es similar a la tarea de búsqueda. Y ahora, las columnas que voy a utilizar, pues el join lo hago con la de title igualmente. Me interesa, pero ahora, ¿qué es lo que me interesa devolver? Pues ahora el title no me interesa devolverlo. Porque si devuelvo el title, estaría devolviendo ese valor incorrecto en algunos casos, en el que están cortados o resumidos, ¿no? Simplificados, los valores de la ocupación. Lo que me interesa es entregar el Occupation ID para poder entregarlo igualmente a la tabla de empleados y el Occupation Label. Y aquí, bueno, pues en avanzada es donde tenemos la parte más importante, el umbral de similitud. Aquí podemos especificar cuánto ha de parecerse el valor que estamos contrastando de title con el Occupation Label, que es el valor de referencia. Si ponemos el 0,99, pues tiene que ser que sea igual, ¿no? Si ponemos 0, que podría valer cualquier cosa, y podemos situarnos en una media. Esto es ajustable y va a ser lo que determine cómo de flexible es ese valor, este proceso de búsqueda de valor común, ¿no? Y también fijaros que además esto eliminaría, ¿no? posibles espacios, ¿no? Espacios y delimitadores que podrían existir, que podrían ensuciar o podrían hacer que el valor aparentemente fuese el mismo, ¿no? O nosotros podríamos determinar que es el mismo, pero la cadena no sería exactamente la misma con la que realizar la comparación. Bien, pues con esto sería suficiente y ahora vamos a redirigir la salida de la búsqueda aproximada a la unión de todo. Bien, ahora, unión de todo es muy importante editarla porque tenemos que ver cuáles son los valores que se van a pasar a unión de todo. Bien, la primera entrada de unión de todo es la que contiene la búsqueda, no la búsqueda aproximada, la de la izquierda, digamos, esta de aquí. Entonces, efectivamente, pues en el caso de que todo coincida, pues va a pasar el apellido, nombre, el title adecuado, ¿no? Y la ocupación. ¿Qué ocurre con la unión de todos dos, la de la búsqueda aproximada? Pues que va a entregar también su apellido, nombre, ¿no? El ID de la ocupación, pero no sabe qué entregar aquí, en el title. Pues en el title aquí lo que tiene que entregar es el Occupation Label. El Occupation Label es el valor, ¿no? El valor que ya sí que es adecuado, que es el valor aproximado con el que se ha contrastado el valor original. Y bien, pues ahora solamente faltaría aceptar y la tarea unión de todos, pues tendríamos que entregarla ahora a la tabla de empleados en la base de datos. Pues faltaría, por último, definir un destino de flujo de datos, que sería, aquí tenemos un destino de OLDB, y ese destino de OLDB pues va a tener como entrada la salida de unión de todo. Personalizamos el destino de OLDB
sería efectivamente a través de la conexión de pruebas y lo que vamos a hacer es pasarle los datos a employee roster. Las asignaciones tenemos definidas, pues serían estas, lo único que el title que resulta de unión de todo habría que pasarlo a occupation label. Sería el mapping que nos faltaría por incluir. Como no coinciden los nombres de columna, pues no le había asociado el mapping. Aceptamos y ahora, pues, una vez que, bueno, vamos a poner unos visores de datos que van a hacer que esto sea bastante más interesante. Vamos a añadirle aquí un visor de datos, agregamos, aceptamos y aquí vamos a ponerle otro visor de datos para ver cuáles son los datos que fluyen de un sitio a otro. Agregamos. Bien, pues vamos a ejecutar este paquete. Aquí se ve perfectamente cómo estos son el cuadro de la izquierda nos estaría mostrando las 12 filas en las que coincide perfectamente, en las que coincide digamos, la profesión, y este cuadro nos está mostrando todos los casos. Estos serían los que van a pasar ahora a la búsqueda aproximada, en los que no coincide el valor de title con el valor almacenado. Pero, por ejemplo, pues este sería el Customer Service Representative, este sería el Shift Leader, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a continuar, que continúen los dos procesos, y una vez continúan los dos procesos, pues fijaros cómo ahora todo ha pasado a unión de todo y las 12 filas que devuelve por un lado la comparación correcta conjunto con las 10 filas que devuelve la búsqueda aproximada son las 22 filas que efectivamente se ingresan ya en la tabla de empleados. Bueno, voy a cortar la ejecución de esto. Vamos a ir ahora a comprobar cuáles son los datos que tenemos en Employee Roster y comprobaremos que efectivamente ya se han completado correctamente todas las profesiones. Bien, pues esto finaliza el video tutorial sobre cómo utilizar una búsqueda aproximada en Integration Services.